El sol caía sobre los cerros de San Luis Potosí, tiñendo de oro los campos de maíz secos por la sequía. Jesús Ramírez cargaba una mochila vieja y una fe cansada. Su madre, doña Carmen, lo miraba desde la puerta de la casa, con los ojos húmedos y las manos apretadas en el rosario. Frente a ella, su esposa María sostenía al pequeño Emiliano, que apenas levantaba la mirada, confundido por la tristeza de los adultos. «Mamá, te prometo que no será por mucho tiempo», dijo Jesús, evitando mirarla a los ojos, «solo hasta que juntemos lo suficiente para arreglar el techo y para que Emiliano pueda ir a la escuela». Doña Carmen suspiró hondo, como quien guarda aire para no llorar. «Los que se van al norte dicen lo mismo, hijo, y algunos ya no regresan». Jesús la abrazó fuerte, sintiendo su cuerpo frágil. «Yo voy a regresar, te lo juro por Dios». María trató de sonreír, pero el temblor de su voz la traicionó. «Es que sin ti, la casa no suena igual». Él le acarició el rostro, marcando con los dedos el contorno de la mujer que había sido su sostén desde que eran adolescentes. «Voy por ustedes. No me olviden». El camión que llevaba a los jornaleros a la frontera rugió al encenderse. Jesús subió, mirando por la ventanilla, hasta que las figuras de su madre, su esposa y su hijo se volvieron puntos diminutos entre el polvo del camino. En el pecho, el miedo y la esperanza peleaban por espacio. Durante el trayecto, nadie hablaba mucho. Los hombres miraban hacia el horizonte, como si pudieran ver más allá de la frontera. Uno de ellos, un viejo de bigote canoso, le ofreció un pedazo de pan. «Soy Chava», dijo. «¿Primera vez que cruzas?» «Sí», respondió Jesús. «Dicen que del otro lado hay trabajo seguro». «Trabajo hay, pero el alma se cansa pronto». El camión se detuvo cerca de Nogales. Allí, un coyote los esperaba con la promesa de pasarlos sanos y salvos. La noche cayó fría, y el desierto parecía no tener fin. Las estrellas, inmensas, iluminaban los rostros tensos. Jesús rezó en silencio, recordando las palabras de su madre. «Si te pierdes, hijo, no dejes de hablar con Dios». Caminaron horas, esquivando patrullas, sintiendo cómo la arena se metía en los zapatos y el miedo en los huesos. Algunos se quejaban del cansancio, otros simplemente callaban. Jesús cargaba una foto arrugada de su familia. Cada vez que el cuerpo le pedía rendirse, miraba esa imagen y seguía. «¿Y si no llegamos?», preguntó un joven a su lado. «Sí llegamos», respondió Jesús, más para convencerse a sí mismo que al otro. El amanecer los encontró escondidos entre unas rocas. El sol volvía a arder y la garganta de Jesús se secaba como el desierto. Don Chava le dio un trago de su botella. «Toma, muchacho». El agua se acaba, pero la fe no debe acabarse nunca. Jesús sonrió agradecido. «Gracias, don Chava. Cuando llegue mandaré dinero para mi madre. Para María, quiero que vivan bien». El viejo lo miró con ternura. «Manda dinero, sí, pero no mandes el corazón. Ese déjalo contigo». Jesús guardó silencio. Entendió poco de esas palabras, pero algo dentro de él sintió un peso extraño. Mientras el grupo retomaba el camino, el viento levantó una nube de polvo. Jesús alzó la vista al cielo y murmuró: «Señor, si me estás escuchando, acompáñame». Y así, entre el polvo del desierto y la fe que aún resistía, comenzó el viaje que cambiaría su vida para siempre. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete y acompáñanos hasta el final, porque apenas comienza el camino de Jesús Ramírez. La noche se estiraba sobre el desierto como una manta inmensa, pesada y silenciosa. El aire era seco, casi cortante, y el polvo se metía en los ojos, en la boca, en los pensamientos. Jesús caminaba detrás de don Chava, cuidando cada paso. El coyote los había advertido. Si escuchan motores, se tiran al suelo. Si ven luces, no respiren. Nadie hablaba. Solo el sonido de las botas sobre la arena y el temblor del miedo los mantenía despiertos. Jesús pensaba en María y en su hijo. En la última carta que ella le había entregado, escrita con letras torcidas pero llenas de amor:
Vuelve pronto. Emiliano pregunta por ti todos los días. Cada palabra era una espina y al mismo tiempo un empuje. A la distancia una linterna se encendió y el grupo se detuvo. El coyote levantó la mano, ordenando silencio. Agáchense, esperen a que pasen. El corazón de Jesús golpeaba tan fuerte que temió que lo escucharan los agentes. El zumbido de una patrulla cruzó cerca, con las luces azules cortando la oscuridad. Un niño del grupo empezó a llorar, pero su madre le tapó la boca con ternura desesperada. Cuando el ruido se desvaneció, todos soltaron el aire al mismo tiempo. «Falta poco», murmuró don Chava tratando de animar al joven que tropezaba a cada paso. «No pienses en el miedo, piensa en lo que te espera del otro lado». Jesús asintió, aunque el cuerpo ya no le respondía igual. Tenía los labios partidos, los pies adoloridos y una sed que lo hacía delirar. Caminaron hasta que el cielo comenzó a clarear por el este. El sol, al salir, no parecía una bendición sino un castigo. Calentaba la arena hasta volverla fuego. Jesús trataba de mantener la mente ocupada, contando los pasos, recordando canciones viejas que su madre le cantaba cuando era niño. «¿Qué te pasa, muchacho?», preguntó don Chava. «Estás muy callado». «Estoy pensando en mi hijo», respondió Jesús con la voz áspera. «Tiene 5 años. Prometí volver antes de que cumpla 6. Entonces sigue caminando, para no romper tu promesa». Una botella de agua pasó de mano en mano. Cuando llegó a Jesús, apenas quedaban unas gotas. Las dejó caer sobre su lengua reseca y sintió un alivio breve, casi simbólico. En ese instante, uno de los hombres del grupo cayó al suelo, exhausto. «¡Levántate, compa!», le gritó el coyote. «Si te quedas, te mueres». Jesús y don Chava lo ayudaron a ponerse en pie. Entre los tres siguieron avanzando. El sol quemaba las espaldas, pero la voluntad seguía viva. Al caer la tarde divisaron una cerca de alambre oxidado. Más allá, una línea de arbustos y el rumor distante de una carretera. «Esa es la línea», susurró el coyote. «Cuando la crucemos, estarán en suelo americano». El corazón de Jesús se agitó. Recordó las palabras de su madre. «Que el Señor te acompañe, hijo». Con un último esfuerzo, escaló el alambre, rasgándose la camisa y una parte del alma. Al otro lado, el suelo se sentía igual, pero el aire olía diferente, como si la esperanza tuviera otro sabor. Don Chava cayó de rodillas, llorando. «Lo logramos, bendito sea Dios». Jesús lo miró, respirando con dificultad. «Ya estamos en Los Ángeles». El viejo soltó una carcajada seca. «No, muchacho, apenas comienza lo difícil». El coyote les indicó que siguieran por un canal seco hasta llegar a una camioneta que los recogería. Jesús caminó en silencio, sintiendo el cansancio mezclado con una alegría que no se atrevía a mostrar. Mientras subía a la camioneta, miró hacia atrás. El desierto se extendía como un mar de fuego, y por primera vez comprendió que había dejado más que su tierra. Había dejado una parte de sí mismo. Se persignó y susurró: «Gracias, Señor. Si llegué hasta aquí, es porque me guiaste. No me sueltes ahora». La camioneta arrancó entre la oscuridad, llevándolos hacia un destino desconocido. Y mientras el motor rugía, Jesús cerró los ojos, sin saber que su verdadera prueba apenas comenzaba. El autobús llegó a Los Ángeles al amanecer, dejando atrás una nube de polvo y cansancio. Jesús bajó con la misma ropa con la que había cruzado el desierto, empapada de sudor y fe. Frente a él se extendía una ciudad inmensa, llena de ruido, de luces y de un idioma que apenas entendía. Las calles olían a gasolina, a comida rápida, a prisa. Era otro mundo. «Bienvenido al sueño americano», le dijo don Chava, con una sonrisa cansada. «O a la pesadilla, depende de cómo te vaya». Encontraron alojamiento en una casa vieja del barrio de Pico Union, donde vivían otros migrantes. El cuarto que les asignaron tenía 2 camas, un ventilador roto y una ventana que daba al callejón. Aún así, Jesús lo miró con gratitud. Era un techo, era un comienzo. Por la tarde salieron a buscar trabajo.
Un hombre en una camioneta se detuvo frente al grupo reunido en una esquina. ¿Quién sabe usar pala y cemento?, preguntó en inglés. Jesús levantó la mano sin entender del todo, pero don Chava tradujo rápido. Dice que necesita obreros para una construcción. Esa noche, Jesús durmió apenas unas horas. A las 5 de la mañana ya estaba de pie, con un café aguado en la mano y el cuerpo dolorido. En la obra, los gritos del capataz se mezclaban con el estruendo de las máquinas. Los trabajadores latinos se entendían con miradas, con gestos, con silencios compartidos. «No te canses de hacer bien las cosas», le dijo don Chava mientras mezclaban cemento. «Aquí nadie te aplaude, pero Dios sí te ve». Jesús asintió respirando polvo y esperanza. Cada día era una batalla, pero cada noche mandaba dinero a México, convencido de que valía la pena. Se formaba largas filas en el local de envíos, con otros hombres como él, con los ojos cansados pero el corazón firme. «¿Cuánto vas a mandar hoy, compa?», le preguntó uno de ellos. «Todo lo que gané esta semana», respondió Jesús sonriendo con orgullo. «Allá en San Luis mi hijo va a empezar la escuela. Las semanas se convirtieron en meses. Aprendió algunas palabras en inglés, perdió la cuenta de los días y empezó a acostumbrarse al ruido de la ciudad. Pero por las noches, cuando todos dormían, él sacaba una foto arrugada de María y Emiliano. La miraba hasta quedarse dormido. Un sábado don Chava le dijo: «Ven, muchacho, te voy a enseñar un lugar donde los mexicanos se sienten menos solos». Era una pequeña iglesia en la calle Alvarado. Afuera, mujeres vendían tamales y pan dulce. Adentro, un sacerdote con acento de Jalisco hablaba de fe y de esperanza. Jesús se arrodilló y cerró los ojos. Sintió que el corazón se le ablandaba. «Señor», susurró, «dame fuerza para no rendirme. Cuida a mi familia». Al salir compró un tamal y una vela para la Virgen. Caminó por la ciudad con una sensación nueva. No estaba solo. Los domingos se reunía con otros migrantes en un parque. Compartían comida, historias y risas. Cada uno tenía una historia parecida: campos que dejaron atrás, promesas que los mantenían vivos. «Todos queremos volver», decía don Chava, «pero el norte te aprieta y no te suelta». Una tarde Jesús recibió una carta de María. «Emiliano te extraña. Dice que cuando vea un avión pensará que tú vas ahí». Las palabras le cortaron el alma. Esa noche escribió una respuesta breve con la mano temblando: «Sigo luchando, no me olviden». El invierno llegó con su aire frío y sus cielos grises. Jesús trabajaba sin descanso, soñando con el día en que volvería a abrazar a su familia. Pero en el fondo empezaba a entender lo que don Chava le había dicho. El sueño americano costaba más de lo que imaginaba. Mientras observaba las luces de la ciudad desde su ventana, murmuró: «Algún día volveré, lo prometí». Y en su corazón, esa promesa brilló como una chispa que el tiempo aún no podía apagar. El sonido del buzón fue distinto ese día. Jesús lo notó apenas llegó de la obra, con las manos cubiertas de polvo y el alma cansada. Entre cuentas y folletos había un sobre con su nombre escrito a mano, en la letra temblorosa de María. Lo sostuvo un momento antes de abrirlo, como si temiera que el papel se deshiciera entre sus dedos. «Jesús, mi amor», comenzaba la carta, «aquí todo sigue igual, pero sin ti nada tiene color. Emiliano crece rápido, ya lee algunas palabras y pregunta cada noche cuándo vas a volver. Mamá Carmen sigue encendiendo su veladora por ti. Dice que Dios no olvida a los que trabajan con el corazón». Jesús respiró hondo. Las palabras de su esposa tenían el poder de curar y doler al mismo tiempo. Se sentó en la cama, bajo la tenue luz del foco que colgaba del techo, y leyó la carta una y otra vez. En cada frase sentía la voz de María, cálida, paciente, fuerte. Esa noche no cenó. Solo se quedó mirando la carta sobre la mesa, como si esperara que de ella saliera la voz de su hijo. Don Chava, que compartía el cuarto, lo observó en silencio. «¿De casa?», preguntó. Jesús asintió sin levantar la vista. «Mi esposa y mi hijo. Me dicen que todo está bien, pero sé que no lo está». El viejo suspiró.
Nadie está bien cuando el alma se queda partida en dos lugares, pero tus cartas también les dan vida, ¿lo sabes? Jesús no respondió. Tomó una hoja y comenzó a escribir, con letra torpe y manchada de sudor. María, mi vida, aquí sigo trabajando. Cada día pienso en ustedes. Cuando me duele el cuerpo, cierro los ojos y veo la sonrisa de Emiliano. Dile que su papá lo ama más que a todo. Pronto volveré, lo prometo. Dobró el papel con cuidado, lo guardó en un sobre y al día siguiente, en su descanso, caminó hasta la oficina de envíos. El olor a tinta y papel le resultaba familiar. En la fila, hombres de todos los tonos y acentos esperaban con sobres iguales, con esperanzas parecidas. Algunos hablaban de construir casas, otros de pagar medicinas. Todos tenían el mismo brillo en los ojos, el reflejo de lo que habían dejado atrás. La empleada del mostrador lo saludó con una sonrisa. ¿Otra carta para México, señor Ramírez? Sí, respondió él. A San Luis Potosí. Mientras entregaba el sobre, sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Era su forma de seguir presente, aunque estuviera lejos. Esa tarde, en la obra, el viento levantaba el polvo y el sol ardía sobre las cabezas. Uno de los compañeros tarareaba una ranchera que hablaba de volver al pueblo con los bolsillos llenos. Jesús sonrió apenas, pero en el fondo sabía que el dinero no llenaba el vacío de los abrazos. En los días siguientes, las cartas se convirtieron en su aliento. Cada una traía noticias pequeñas, que el maíz había crecido, que Emiliano había aprendido a montar bicicleta, que doña Carmen había cocinado su mole favorito y rezaba para verlo pronto. Un domingo, al regresar de la iglesia, encontró otra carta. Esta vez el sobre estaba manchado de lágrimas. «Mi amor», escribió María, «no dejes de cuidarte. Aquí todos te necesitamos. Emiliano te dibuja en sus cuadernos. Dice que eres su héroe». Jesús apretó el papel contra el pecho. No supo si reír o llorar. Se sintió fuerte y débil a la vez. Miró al cielo gris de los ángeles y dijo en voz baja, «Dios, que mis manos cansadas sigan sirviendo para algo». Don Chava se acercó y le puso una mano en el hombro. «Las cartas viajan más rápido que el cansancio, compa. Pero no dejes que solo sean palabras. Acuérdate, algún día hay que volver para decirlas en persona». Jesús lo miró con un brillo nuevo en los ojos. Guardó las cartas en su bolsillo, como si fueran su pasaporte de regreso. No sabía cuándo, pero dentro de él algo empezaba a moverse, una promesa que no podía romperse. El invierno llegó a Los Ángeles con un frío que se metía en los huesos. Jesús se levantaba antes del amanecer, se envolvía en una chaqueta vieja y caminaba hacia la obra con los pies entumecidos. Don Chava tosía cada mañana, pero insistía en seguir trabajando. «El cuerpo se acostumbra, muchacho», decía entre risas débiles. «Lo que no debe cansarse es la fe». Sin embargo, aquel día algo cambió. Durante el almuerzo, don Chava no comió. Se quedó mirando el vacío con las manos temblorosas. «¿Está bien, don Chava?», preguntó Jesús preocupado. «Solo un poco de cansancio y de nostalgia», respondió el viejo. «Hace 15 años que no veo a mis hijos. Tal vez ya ni me reconocen». Jesús lo ayudó a levantarse. Esa noche, el viejo no regresó a trabajar. Unos días después, lo encontraron sin vida en su cama, con una carta medio escrita en la mesa. Nadie supo a quién iba dirigida. Jesús la guardó en silencio. El entierro fue modesto. Un grupo de obreros se reunió en el cementerio de Boyle Heights. Un sacerdote mexicano rezó unas palabras, y el aire olía a tierra húmeda y a tristeza. Jesús sintió un nudo en el pecho. Era la primera vez que perdía a alguien tan lejos de casa. «Descansa, don Chava», murmuró. «Prometo no olvidarte». Esa noche, el cuarto se sintió más vacío que nunca. El silencio pesaba tanto que podía escucharse. Jesús se sentó en la cama y sacó sus cartas. Las leyó una a una, buscando consuelo, pero incluso las palabras de María parecían perder calor frente a la soledad. El trabajo continuó, implacable.
Las jornadas se alargaban y los salarios apenas alcanzaban. Jesús empezó a sentir un cansancio distinto, uno que no venía del cuerpo sino del alma. En las pausas del almuerzo, miraba a sus compañeros bromear, pero él apenas sonreía. Cada golpe de martillo le recordaba el tiempo que seguía pasando lejos. Un día, al salir del trabajo, pasó frente a una tienda donde vendían juguetes. En el escaparate había un balón de fútbol con el logo del América. Lo miró un largo rato. Emiliano amaría esto, pensó. Entró, lo compró y lo envió por correo junto con una carta. Para que no olvides jugar, hijo. Papá sigue trabajando para ti. Días después, recibió respuesta. María le escribió que Emiliano no soltaba el balón ni para dormir. Esa imagen lo llenó de ternura y de culpa. Le regalo juguetes, pero no mi presencia, se reprochó. Con el paso de los meses, el silencio se volvió rutina. En el cuarto, los nuevos inquilinos cambiaban, pero él seguía ahí, firme, aferrado a su propósito. Algunos fines de semana iba a la iglesia, encendía una vela y se quedaba mirando el altar sin decir palabra. «¿Hasta cuándo, Señor?», preguntaba en voz baja. «¿Cuándo será suficiente para volver?». Una tarde, mientras descansaba en un banco del parque, un joven mexicano se le acercó. «Trabajas en la construcción, ¿verdad?». «Sí, mi papá también. Dice que ustedes son los verdaderos héroes, los que cargan el país en la espalda». Jesús sonrió con humildad, pero dentro de sí no se sentía héroe, se sentía invisible, atrapado entre dos mundos. Esa noche, al llegar al cuarto, encontró una carta sin remitente. Era del padre de la iglesia. «Jesús, recuerda que el sacrificio sin esperanza se vuelve dolor. No pierdas de vista el camino de regreso». Leyó esas palabras varias veces, como si fueran un eco de su propia conciencia. Se levantó, abrió la ventana y respiró el aire helado. En la distancia, las luces de la ciudad titilaban como estrellas falsas. Pensó en Don Chava, en su promesa, en su madre, en María, en su hijo. El silencio se volvió más pesado, pero también más claro. Sabía que algo tenía que cambiar. Cerró los ojos y murmuró: «No quiero morir lejos de ellos». Y mientras el viento golpeaba el vidrio, sintió que su fe, aunque herida, seguía viva, esperando una señal. Era una mañana nublada cuando Jesús recibió la llamada. La voz de María, temblorosa pero firme, cruzó el océano de kilómetros que los separaba. «Jesús, Emiliano cumple 6 años el próximo mes. Él quiere que estés aquí». Jesús se quedó en silencio. Miró sus manos llenas de grietas por el cemento seco. Cada línea contaba una historia, una ausencia. «Quisiera, María, tú sabes cuánto, pero si falto al trabajo, pueden despedirme. Aún no tenemos suficiente». «¿Suficiente para qué?». Su voz se quebró. «¿Para una casa con rejas bonitas mientras nuestro hijo te olvida la cara?». Jesús apretó los labios. El dolor lo atravesó como una lanza. «No me olvidará. Le escribo cada semana. Le mando todo lo que puedo». «Sí, Jesús, pero no es lo mismo. Él ya no pregunta cuándo vuelves. Ahora pregunta si alguna vez vas a volver». Hubo un largo silencio. Del otro lado, María respiraba entrecortado. «Solo quería decirte eso. Haz lo que tengas que hacer. Yo ya no insisto. Cuídate». La llamada terminó, pero la voz de María se quedó flotando en el cuarto. Jesús se sentó en el borde de la cama y miró el techo, como si allí encontrara una respuesta. Don Chava ya no estaba. Los otros migrantes no sabían nada de su vida ni de sus promesas. Solo él cargaba con el peso de una decisión que parecía imposible. Esa tarde trabajó como autómata. Cargó bloques, mezcló cemento, subió escaleras bajo el sol sin pensar, pero dentro de él algo se había roto. Al terminar la jornada caminó hasta la iglesia. No había misa, solo silencio. Se arrodilló frente al altar y cerró los ojos. «Dios, estoy perdiendo a mi hijo, estoy perdiendo todo. ¿De qué sirve esto si al final me quedo solo?». Sus palabras se ahogaron en su garganta. La vela que había encendido la semana pasada
aún estaba allí, consumida a la mitad. «Dame una señal, algo, lo que sea». Al salir, encontró en la banca una Biblia abierta. Alguien la había dejado olvidada. Curioso la tomó. El versículo que quedaba expuesto decía: «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Jesús leyó la frase varias veces. Sintió un escalofrío. Caminó de regreso con la mente acelerada. Esa noche no pudo dormir. Se levantó varias veces, caminó por el cuarto, leyó cartas viejas. «Mi tesoro está en San Luis», pensó. «Entonces, ¿qué hago aquí?». Tomó papel y escribió una nueva carta. No a María ni a Emiliano. Esta vez se escribió a sí mismo: «No viniste al norte para perder lo que más amas. No te conviertas en otro Don Chava. El dinero no cura la ausencia. Prometiste volver. Esa promesa aún puedes cumplirla». Al amanecer fue a trabajar, pero algo en su rostro había cambiado. Uno de sus compañeros lo notó. «¿Todo bien, Jesús?». «No, pero va a estarlo. Hoy decidí algo importante». Pasaron los días, y aunque Jesús seguía trabajando, lo hacía con un nuevo propósito. Guardaba cada dólar, evitaba gastos innecesarios y cada noche tachaba un día más en su calendario. Ya no era solo sobrevivir, era prepararse para volver. Una noche, al llegar al cuarto, encendió una veladora frente a la foto de su familia. «Espérenme, por favor», susurró. «No tarden en olvidarme, porque yo no me olvido de ustedes». Y mientras el viento agitaba las hojas del calendario colgado en la pared, Jesús reafirmó en silencio una promesa que ni el tiempo, ni el trabajo, ni el miedo podrían romper. Volvería a casa. El sol comenzaba a calentar los muros de concreto en construcción cuando el capataz reunió al equipo. «Hoy tenemos a uno nuevo», gritó sin mucha ceremonia. «Se llama José, viene con experiencia, pónganlo a prueba». Jesús alzó la vista mientras se ajustaba los guantes. El hombre que se acercaba era delgado, de piel morena clara y ojos profundos, casi serenos. Vestía como cualquiera, pero había algo en su presencia que detenía el ambiente. No caminaba con prisa ni con miedo. Cada paso suyo parecía decidido, como si supiera exactamente dónde pisar. «Buenos días», saludó José, con voz suave. «¿Dónde necesitan manos?». Jesús lo observó por un instante, luego señaló una pila de ladrillos. «Ahí. ¿Puedes ayudarme a mover eso a la segunda planta?». José asintió. Tomó un ladrillo, luego otro con la calma de quien conoce bien su fuerza. En poco tiempo el ritmo entre ambos se hizo fluido. No hablaban mucho, pero había armonía. Durante el descanso, Jesús le ofreció parte de su lonche. «No es mucho, pero alcanza para 2». José lo miró con una sonrisa sincera. «Gracias. Lo que se comparte con el corazón siempre alcanza». El comentario lo descolocó un poco. Jesús asintió, sintiendo algo extraño, una paz que no le era común. «¿Eres nuevo en la ciudad?», preguntó. «Digamos que vengo de paso, no me quedo mucho en los lugares». Jesús se quedó pensando. José no tenía acento marcado, pero hablaba con una claridad que sonaba familiar, antigua. «¿Tienes familia?». «Claro», respondió José. «Un padre que siempre me escucha. Y hermanos por todo el mundo». Jesús soltó una risa breve, sin burlarse. «Suena bonito». «A veces yo siento que me estoy quedando solo». José se le quedó viendo, no con lástima, sino con una intensidad que atravesaba. «No estás solo. Aunque no lo veas, hay alguien que siempre camina contigo». Jesús bajó la mirada. En su interior, esas palabras removieron algo dormido. «A veces no sé si sigo aquí por necesidad o por miedo a volver sin nada. Quizá lo que tu familia espera de ti no es lo que cargas en los bolsillos, sino lo que traes en el corazón». Jesús lo miró sorprendido. Nadie le hablaba así. Nadie lo conocía lo suficiente para decir eso con certeza. «¿Cómo sabes eso?». José tomó un sorbo de agua y respondió sin mirar directamente. «Porque todos los que aman cargan culpas, y muchas veces olvidan que el amor
Nunca pidió sacrificios eternos, solo presencia. El descanso terminó. Volvieron al trabajo. José levantaba sacos con una fuerza tranquila, sin quejarse, sin apuro. Cuando alguno del equipo maldecía o se quejaba, él respondía con una palabra amable. En una ocasión ayudó a un obrero que se torció el tobillo, cargándolo sin esfuerzo. Al final del día, mientras guardaban las herramientas, Jesús se le acercó. «Oye, ¿vas a seguir viniendo? Me gustaría seguir trabajando contigo». José sonrió, mirando el cielo anaranjado. «Tal vez sí, tal vez no. Pero antes de irme quiero decirte algo, Jesús». El corazón de Jesús dio un vuelco. «¿Cómo sabes mi nombre? No te lo dije». José lo miró con la misma serenidad con la que había llegado. «Porque ya te esperan en casa». Jesús dio un paso atrás. «¿Qué dijiste?» «Eso. Ya te esperan en casa». Y sin agregar más, José caminó hacia la salida de la obra. Jesús se quedó inmóvil, con la sensación de que algo más grande que él acababa de suceder. Intentó seguirlo, pero al llegar a la calle, José ya no estaba. Miró a ambos lados. Nada, solo ruido de ciudad y gente apurada, pero en su pecho algo ardía, como si una voz antigua despertara dentro de él. Volvió al cuarto con el corazón latiendo fuerte. No sabía quién era aquel hombre, pero algo le decía que no era un simple trabajador. La mañana comenzó como cualquier otra. Jesús salió temprano, con el mismo andar cansado de siempre, pero con el recuerdo de José rondando su mente, como un eco que no se apagaba. Habían pasado 3 días desde aquel encuentro, y aún no sabía si fue real, sueño o algo más. Nadie en la obra lo había visto. Ningún compañero recordaba a un tal José. «Estás pensando mucho, compa», le dijo uno de los trabajadores mientras subían costales de cemento al segundo piso. «Te vas a caer con todo y dudas». Jesús forzó una sonrisa. Tal vez tenía razón. Desde que escuchó esas palabras, «ya te esperan en casa», no lograba concentrarse. Cada martillazo, cada mezcla de concreto, le sonaban lejanos, como si algo dentro de él estuviera desconectado. Mientras cargaba una viga sobre sus hombros, un trozo de madera húmeda en el suelo lo hizo resbalar. No tuvo tiempo de reaccionar. El peso de la viga cayó sobre su pierna y su cuerpo golpeó contra el concreto con un estruendo seco. El grito salió sin pedir permiso. «¡Jesús!», gritaron varios. «¡Alguien llame a una ambulancia!». El dolor era agudo, cortante. No podía mover la pierna izquierda. El mundo giraba y el cielo se volvió borroso. Cuando despertó estaba en una camilla, con el rostro de un paramédico borroso mirándolo. «Tranquilo, señor. Va a estar bien». Horas después, en un hospital público, un médico le dijo con voz seca: «Fractura de tibia. Va a necesitar reposo al menos 3 meses. No podrá trabajar». Jesús sintió que el mundo se le venía abajo. 3 meses. ¿Y cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a mandar dinero a México? El doctor lo miró con indiferencia. No era el primero ni el último migrante en caer así. Busque ayuda con sus conocidos. Lo importante ahora es que no apoye el pie. Con muletas y una bolsa con medicamentos, Jesús regresó al cuarto que rentaba. Subir las escaleras fue una tortura. Nadie lo esperaba. Nadie le ofreció ayuda. Cerró la puerta y se dejó caer en la cama. Esa noche no cenó, ni escribió cartas. Solo se quedó en silencio, escuchando el sonido de su respiración entrecortada. El dolor no estaba solo en la pierna, sino en el alma. Pasaron los días. Gastó lo poco que tenía en medicinas y comida básica. Dejó de ir a la iglesia, dejó de hablar con los vecinos. «¿Y ahora qué vas a hacer, Jesús?», se preguntaba. «Ya no sirves ni para cargar una pala». Pensó en llamar a María, pero no quiso preocuparla. Pensó en pedir ayuda a su patrón, pero sabía que lo reemplazarían sin dudarlo. Era uno más, un número. Una tarde, mientras miraba por la ventana, vio a un niño con su padre cruzando la calle. Reían, corrían, jugaban. Jesús tragó saliva. ¿Y si nunca regreso? ¿Y si muero aquí, solo, como Don Chava? El cuarto le pareció una celda. El frío se metía por las rendijas de la ventana
y el silencio era tan pesado que dolía. Esa noche soñó con su madre. La vio en la cocina, encendiendo una veladora. «Señor», decía ella, «cuida a mi hijo, tráelo de vuelta, aunque sea con el corazón roto». Jesús despertó con lágrimas en los ojos, se incorporó como pudo, prendió una vela y la puso sobre su mesita. «No sé si tú me estás viendo, Señor, pero si todavía estás cerca, no me sueltes». Y por primera vez en días sintió que su voz no se perdía en el vacío, que alguien, en algún lugar, todavía lo escuchaba. El sol de la tarde caía oblicuo sobre las aceras agrietadas de Los Ángeles. Jesús, apoyado en sus muletas, caminaba sin rumbo. El yeso pesaba, pero más pesado era el silencio del cuarto, la ausencia de cartas, la angustia de saberse inútil. Salió a buscar aire, aunque no sabía si era aire lo que le faltaba o fe. Cruzó un parque pequeño, donde las hojas secas se amontonaban junto a las bancas. A lo lejos, un grupo de niños jugaba con una pelota vieja. Al verlos, el corazón le dolió. Pensó en Emiliano. Pensó en la promesa rota. Se sentó en una banca exhausto. Cerró los ojos. Quiso orar, pero no encontró palabras. Solo el murmullo del viento entre los árboles, hasta que escuchó una voz, suave y firme, a su derecha. «¿Estás cansado?» Jesús abrió los ojos. Allí estaba otra vez, el mismo hombre, José, sentado como si siempre hubiera estado allí. «Tú», susurró Jesús confundido, «¿dónde has estado?» José lo miró con calma, caminando, escuchando, a veces esperando. Jesús no sabía qué decir. Parte de él sentía miedo, parte de él sentía alivio. «Pensé que te había imaginado. Nadie más te vio en la obra». «¿Y tú qué piensas?», preguntó José. Jesús bajó la mirada. «Pienso que estoy perdiéndolo todo, mi salud, mi trabajo, mi familia». José estiró la mano y le ofreció una bolsa con pan y una botella de agua. «Come. No has probado nada en todo el día». Jesús dudó, pero aceptó. El pan era suave, tibio, como recién hecho. El agua fresca le limpió la garganta. Por primera vez en semanas sintió que algo dentro de él volvía a la vida. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Jesús. «Porque tú me llamaste». «¿Yo?». «En medio de tu dolor dijiste que no te soltara, y aquí estoy». Jesús sintió un escalofrío. Las palabras de José eran las mismas que él había dicho en la oscuridad de su cuarto. «¿Quién eres realmente?». José lo miró, con una expresión que era ternura y verdad al mismo tiempo. «Soy el que siempre ha caminado contigo, aunque no me veas». Jesús sintió las lágrimas subirle a los ojos. «No tengo fuerzas, no tengo nada. Tienes algo que muchos han perdido, el deseo de volver. Y eso, Jesús, es suficiente para comenzar de nuevo». Jesús apretó los puños sobre las muletas. «¿Pero cómo? No tengo dinero, ni salud». «Te esperan en casa», dijo José con voz suave. «No por lo que traes, sino por lo que eres». El silencio volvió a envolverlos. Los niños seguían jugando. Una ráfaga de viento levantó las hojas del suelo. Jesús sintió que el pecho se le abría, como si algo lo hubiera tocado por dentro. «¿De verdad crees que aún puedo volver?», preguntó casi sin voz. José se levantó. «No es cuestión de creer, es cuestión de decidir. El regreso comienza con un paso. A veces ese paso no es con los pies, sino con el corazón». Jesús se quedó mirando cómo se alejaba. «Espera». José se detuvo. «¿Volveré a verte?». El hombre sonrió. «Estoy más cerca de lo que imaginas». Y siguió caminando hasta desaparecer entre los árboles. Jesús lo buscó con la mirada, pero no lo encontró. No había a dónde se pudiera haber ido tan rápido. Volvió a sentarse. El pan aún en la mano, la botella vacía junto a él. Algo había cambiado. No sabía cómo explicarlo, pero lo sentía. Sacó de su bolsillo una foto de María y Emiliano. La miró largo rato. Luego, con voz baja, susurró: «Voy a volver. Aunque tenga que arrastrarme, voy a volver». Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Esa noche, Jesús regresó al cuarto como si flotara.
No le dolía tanto la pierna, no pesaban las muletas. Algo dentro de él había cambiado. Sentía el alma más ligera, como si se hubiera quitado un costal de años de encima. Se sentó frente a la mesa, encendió una vela y sacó la foto de su familia. La puso justo al lado del pedazo de pan que había traído consigo, envuelto aún en la servilleta que José le había dado. No pudo comérselo. Lo sentía distinto, como si guardar ese pan fuera guardar una prueba de que algo divino había tocado su vida. Miró la llama por un largo rato. En su mente, las palabras de José retumbaban como campanas. Te esperan en casa, no por lo que traes, sino por lo que eres. ¿Quién eres, José?, murmuró. ¿Por qué apareciste justo cuando más perdido estaba? Una idea le cruzó por la mente. Se levantó, buscó la Biblia que el padre de la iglesia le había regalado meses atrás y la abrió con manos temblorosas. Pasó páginas sin dirección hasta que sus ojos se detuvieron en una imagen, una pintura antigua de Jesús sentado junto a un caminante. La expresión del rostro, la mirada, la paz, era la misma que había visto en José. Sintió un escalofrío. No puede ser. Volvió a cerrar los ojos. Recordó cada detalle, la forma de hablar, la claridad de sus palabras, la manera en que conocía sus pensamientos, y esa frase que solo él mismo había dicho en lo más íntimo de su soledad. No me sueltes. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas. No eran de miedo ni de tristeza, eran de certeza. Fuiste tú. Tú viniste a buscarme. Se arrodilló frente a la mesa, puso ambas manos sobre el pan y oró. No como antes, con duda o desesperación. Oró con gratitud, con entrega. Gracias, Señor, porque aún roto me viste, aún herido me hablaste. No merezco tanto. El viento entró por la ventana. La vela titiló, pero no se apagó. Jesús sintió que el aire del cuarto se volvía cálido, distinto. Se quedó allí, en silencio, por largo rato, hasta que el corazón volvió a latir con calma. Cuando se levantó, su decisión ya estaba tomada. Iba a volver, sin importar lo que costara, sin importar cómo. Tomó una hoja de papel y escribió una carta para María. Mi amor, esta vez no escribo para contarte penas, escribo para darte una noticia. Me estoy preparando para volver. Sé que he tardado demasiado, sé que me perdí, pero alguien me encontró. No sé si creerás lo que te digo, pero vi a Jesús. Caminó conmigo, me habló, me recordó lo que era importante, me recordó mi promesa. Pronto estaré en casa. Dobló la carta con manos firmes, la metió en un sobre y la dejó lista para enviar al día siguiente. Se acostó en la cama, pero no pudo dormir de inmediato. Su mente repasaba cada momento con José, cada palabra. Recordó la mirada, el pan, la voz. Tú viniste a buscarme. No sé por qué me escogiste, pero no lo voy a desaprovechar. Y justo antes de cerrar los ojos, repitió con convicción lo que ahora ya no era un deseo, sino una certeza. Voy a volver. La decisión estaba tomada. Jesús se levantó temprano esa mañana con una energía que no sentía desde hacía años. La pierna aún dolía, pero no importaba. Cada movimiento era ahora un paso hacia algo sagrado. Empacó sus pocas pertenencias, un par de camisas, su Biblia, la foto de María y Emiliano, las cartas y el pedazo de pan envuelto en la servilleta. Caminó hasta la estación de autobuses. A cada paso el bullicio de los ángeles se sentía más ajeno. Pasó por la iglesia una última vez. El padre lo reconoció desde lejos. Jesús, ¿a dónde vas tan temprano? A casa, padre. Ya es hora. El sacerdote lo bendijo sin preguntar más. Había algo en los ojos de Jesús que no necesitaba explicación. En la terminal, el boleto era caro. Jesús ofreció todo lo que tenía. El hombre del mostrador lo miró. Leyó su nombre en voz alta y luego tecleó algo en la computadora. Tu boleto ya fue pagado. ¿Cómo que pagado? Alguien lo compró ayer. Dejó una nota para ti.
Jesús leyó el papel con manos temblorosas. Que el camino te lleve a lo que más amas. J. Sintió que el corazón le daba un vuelco. José. Otra vez, José. El autobús salió al atardecer. Mientras el sol bajaba sobre las autopistas, Jesús se despidió en silencio de todo lo que dejaba atrás. Las torres, los semáforos eternos, los ruidos del tráfico, nada de eso le pertenecía ya. Durante el trayecto, recordó cada momento vivido. El primer cruce, el trabajo, don Chava, la caída, las cartas, y a José. Gracias, susurró. No sé por qué me salvaste, pero no lo voy a olvidar. Al llegar a la frontera, sintió el miedo regresar por un instante. Las filas, los controles, los ojos fríos de los agentes. Tenía un permiso temporal, conseguido por ayuda del padre de la iglesia, pero el temor no se iba. Un oficial le pidió los papeles. Jesús los entregó sin hablar. El hombre los revisó, luego lo observó por un largo segundo. ¿A qué regresa a México?, preguntó. A mi familia. ¿Y qué dejó allá? Todo. El agente selló el documento y le devolvió el pasaporte. Buena suerte. Jesús cruzó la línea con los ojos húmedos. Por fin estaba del otro lado, en su tierra. El aire olía diferente, a tierra mojada y maíz cocido. Desde ahí tomó otro autobús rumbo a San Luis Potosí. El paisaje cambió lentamente. Cerros, campos, pueblos con calles de piedra. La nostalgia lo golpeaba en cada curva. En una parada intermedia, una mujer mayor subió con una canasta de pan dulce. Jesús compró 2 piezas y le ofreció una a una niña sentada frente a él. ¿Vas sola?, preguntó. Voy con mi abuela. Vamos a ver a mi papá, que regresó del norte. Jesús sonrió sintiendo que aquella historia era también la suya. El último tramo fue el más largo. Reconocía cada árbol, cada curva del camino. El corazón le latía con fuerza. Quería correr, pero la pierna aún lo obligaba a la calma. Cuando por fin bajó del autobús, ya caía la noche. La vieja plaza del pueblo seguía igual. La iglesia, las bancas, los puestos. Todo era un eco de su infancia. Tomó aire y comenzó a caminar hacia su casa. Las piedras del suelo le dolían en cada paso, pero no se detuvo. Un paso más, se decía. Ya casi. Y al fondo, vio la silueta de la casa de su madre, humilde, de adobe, con la luz tenue de una vela encendida en el altar. Jesús se detuvo, apretó el pan envuelto en su mano y dejó que las lágrimas bajaran sin miedo. «Estoy en casa». Jesús cruzó la reja oxidada que siempre chirriaba, aunque esta vez no sonó. Tal vez por respeto, tal vez por emoción. Frente a la puerta, se detuvo. El corazón le latía como tambor. No sabía si tocar o simplemente entrar. Era su casa, pero también era un lugar que ya no le pertenecía del todo. Antes de que pudiera decidirse, la puerta se abrió. Una mujer mayor, delgada, de mirada dulce, lo miró con los ojos abiertos como platos. «¿Jesús?» Él sintió que se le partía el alma. «Tía Rosa». Ella dejó caer el rebozo que traía en las manos y corrió a abrazarlo. «Ay, bendito sea el cielo. Pensamos que te habías muerto, muchacho». Jesús la abrazó con fuerza. Sintió el calor de casa, el aroma de las tortillas recién hechas, la tierra, la familia. «Estoy vivo, tía. Tardé, pero volví». «Tu madre», dijo ella bajando la voz. «Doña Carmen murió hace 1 año, pero nunca dejó de rezar por ti». Jesús sintió que algo se quebraba dentro de él. La noticia le cayó como un balde de agua helada. «¿Murió sin verme?» «Te esperó hasta el último día. Tenía tu foto bajo la almohada y una veladora encendida todo el tiempo. Me pidió que te dijera que te perdonaba y que estaba orgullosa». Las lágrimas corrieron sin freno. Jesús se arrodilló en el umbral, besó la tierra y lloró como niño. «Perdóname, mamá, perdóname». Tía Rosa lo ayudó a entrar. Todo estaba igual. La mesa de madera, el altar con flores secas, las paredes encaladas. «Tu esposa vive en la casa de tus suegros. Emiliano está grande».
igualito a ti. Jesús cerró los ojos. La imagen de su hijo se le aparecía todos los días en los sueños, pero no lo veía desde que tenía 5 años. Ahora debía ser un joven. ¿Crees que quieran verme? Claro que sí, Jesús. Todos el pueblo preguntaba por ti. Nadie te olvidó. Al día siguiente el rumor de su regreso corrió como pólvora. Los vecinos comenzaron a llegar. Doña Meche con pan dulce, don Esteban con café. Los niños, que ya no eran niños, y ahora lo miraban como leyenda viva. Jesús volvió, decía uno. El hijo de Carmen, el que se fue al norte y sobrevivió. Jesús saludaba a todos con humildad. En cada abrazo sentía un pedazo de sí mismo que regresaba al lugar donde siempre debió estar. Caminar por las calles del pueblo fue como volver a nacer. Pasó frente a la escuela donde aprendió a leer, la cancha donde jugaba de niño, la capilla donde fue bautizado. Todo seguía en su sitio, como si lo hubieran esperado. En la plaza se detuvo frente al árbol grande donde se escondía de niño. Se sentó en la banca de piedra y respiró hondo. Volví, mamá. Una mujer joven se le acercó. Llevaba una niña de la mano. ¿Usted es Jesús Ramírez? Sí, soy Mariana. Mi papá me hablaba de usted. Usted le salvó la vida en el desierto. Me pidió que, si alguna vez volvía, le diera esto. Le entregó un pañuelo blanco, bordado con una cruz. Jesús lo reconoció. Era de don Chava. Tu papá era un buen hombre. Usted fue su amigo. Eso lo hacía especial. Jesús sintió un nudo en la garganta. Guardó el pañuelo en su bolsillo, como un tesoro. ¿Y María? Preguntó. ¿Sabe que estoy aquí? Mariana sonrió. Todo el pueblo sabe, y ella también. Jesús miró hacia el horizonte. La tarde caía sobre San Luis Potosí, tiñendo los tejados de naranja. El aire olía a leña, a maíz, a esperanza. Por primera vez en años no sentía prisa. Estaba en casa. Jesús caminó por la vereda de tierra con pasos firmes pero temblorosos. El aire de la tarde era cálido, y las golondrinas cruzaban el cielo como flechas vivas. Cada metro que avanzaba, el corazón le latía más fuerte. Llevaba en la mano una flor sencilla, cortada del jardín de su madre. En el pecho un torbellino de emociones que no sabía cómo ordenar. La casa de los suegros de María se asomaba entre los árboles. Tenía el portón abierto. Se detuvo frente a él, respiró hondo y golpeó la puerta suavemente. Abrió un joven alto, de rostro serio, con los ojos tan parecidos a los suyos, que Jesús sintió un vértigo en el alma. ¿Emiliano? El muchacho lo miró fijamente. Durante unos segundos, el tiempo se congeló. ¿Papá? Jesús asintió, con lágrimas en los ojos. Emiliano no dijo nada. Solo se lanzó a sus brazos. El abrazo fue fuerte, largo, verdadero, como si el tiempo no pudiera borrar lo que la sangre lleva escrito. Eras más chiquito cuando me fui, dijo Jesús tocando su rostro. No sabía si me ibas a reconocer. Te reconocí, papá. Siempre supe que volverías. Mamá lo decía, aunque a veces ya no lo creía. Jesús tragó saliva. Y ella está adentro. No sabe que veniste hoy. Quería que fuera sorpresa. Jesús entró. La sala estaba decorada con sencillez. En un rincón, una fotografía familiar mostraba a María y Emiliano con un marco de madera. La imagen era de hace años, pero seguía colgada con amor. María salió de la cocina, con una toalla en la mano. Al verlo, se detuvo. Jesús. No pudo decir más. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Dejó caer la toalla y caminó hacia él. No hubo palabras. El abrazo fue más poderoso que cualquier discurso. Lloraron juntos. Lloraron por los años, por la ausencia, por el miedo, por el amor que sobrevivió. Pensé que ya no volverías, susurró María. Yo también lo pensé, pero alguien me recordó mi promesa. ¿Quién? Preguntó ella, acariciando su rostro. Un hombre, se llamaba José. Me encontró cuando más perdido estabas y me dijo que ya me esperaban en casa. María lo miró con sorpresa. ¿José? Jesús asintió.
Nunca supe bien quién era, hasta que volví y lo entendí. María fue hacia la repisa y sacó un cuadro. Era una imagen de Jesús de Nazaret, sentado entre hombres con los ojos llenos de compasión. Era así. Jesús sintió que el alma se le estremecía. Igual, exactamente así. Se quedaron en silencio. Emiliano los observaba, con una mezcla de admiración y emoción. ¿Te vas a quedar, papá?, preguntó. Jesús se arrodilló frente a él. Si ustedes me dejan, sí, me quedo para siempre. Emiliano asintió y lo abrazó de nuevo. Siempre quise jugar contigo. Tengo una pelota que me mandaste cuando era niño. Nunca la usé. Esperaba que volvieras para estrenarla juntos. Jesús rió entre lágrimas. Pues ya va siendo hora. Esa noche, la familia cenó un caldo sencillo. Había pan, tortillas y café. Pero sobre la mesa había algo más. Una paz nueva, una alegría silenciosa, una luz que no venía del foco sino del corazón. Después, Jesús salió al patio, miró el cielo estrellado y susurró. Gracias, José. Gracias, Señor. Cumplí mi promesa, y por primera vez en muchos años, durmió sin peso en el pecho. Durmió en casa. Las semanas siguientes fueron una mezcla de reconstrucción y gratitud. Jesús, con la ayuda de Emiliano y algunos vecinos, comenzó a levantar una pequeña capilla en el terreno vacío junto a la casa donde había crecido. Era una promesa que llevaba años guardada en el corazón, desde aquel día en que José le habló con palabras que cambiaron su vida. «¿Y si mejor la hacemos en el terreno del ejido?», sugirió don Esteban. «Hay espacio y todos pueden venir». «No, don Esteban», respondió Jesús con firmeza. «Quiero que esté aquí donde mi madre rezó cada noche para que yo regresara. Esta tierra tiene sus lágrimas». La comunidad entera se sumó. Unos traían ladrillos, otros madera, otros solo sus manos y su tiempo. Las mujeres cocinaban para los voluntarios, los niños corrían entre las herramientas y el polvo. San Luis Potosí parecía revivir con cada mezcla de cemento, con cada oración entre clavos y martillos. «¿Y cómo se va a llamar la capilla?», preguntó una vecina. Jesús sonrió. «Capilla del Regreso». María organizó una pequeña ceremonia de inauguración. No era nada lujoso. Flores del campo, veladoras y un altar sencillo con la imagen de Jesús que él había reconocido en José. La misma mirada, la misma paz. «Hoy honramos una promesa cumplida», dijo María ante los presentes, «y agradecemos por un hombre que volvió no con las manos llenas, sino con el corazón entero». Jesús tomó la palabra después. Estaba nervioso, pero firme. Durante muchos años pensé que era fuerte por haber cruzado el desierto, por soportar el trabajo, el frío, la soledad. Pero ahora entiendo que la verdadera fuerza está en saber volver, volver humilde, volver roto, pero volver. Los aplausos fueron espontáneos. Algunos lloraban, otros sonreían en silencio. Había algo especial en el aire, algo que no se explicaba con palabras. Esa noche, la capilla se iluminó con velas encendidas por cada familia del pueblo. Se cantaron alabanzas y se contaron historias. Jesús se sentó al fondo, en silencio, mirando cómo su hijo tocaba la guitarra con los jóvenes del coro. «Tu madre estaría tan feliz», dijo tía Rosa a su lado. «Creo que ella ya lo está», respondió él. «La siento aquí». En el altar, María colocó un pequeño pan envuelto en una servilleta, el mismo pan que Jesús había guardado desde aquel encuentro con José. Nadie preguntó qué era, pero todos lo miraron con respeto. Al final de la noche, mientras todos se despedían, un anciano se le acercó. «¿Puedo hacerte una pregunta, Jesús?» «Claro, dígame. ¿Tú crees que era él, el verdadero Jesús?» Jesús lo miró fijamente. «Yo no tengo pruebas, pero tengo certeza. Lo que vi en sus ojos no lo he vuelto a ver en nadie». El anciano asintió en silencio. «Entonces fue él, porque solo él sabe dónde tocar para que el alma despierte». Jesús caminó hasta la entrada de la capilla, miró al cielo estrellado y respiró profundo. No sentía culpa, ni deuda, ni dolor. Solo una calma profunda,
como si el tiempo, por fin, lo hubiera perdonado. Al día siguiente, siguió ayudando a los vecinos con pequeñas obras. Enseñaba a los jóvenes a trabajar la madera, compartía historias del norte y por las tardes jugaba fútbol con Emiliano en el patio de la casa. Un día el chico le dijo: «Papá, ¿tú crees que Jesús nos sigue visitando?» «Yo creo que sí. A veces se disfraza de extraño, a veces de amigo, pero siempre está cerca. ¿Y tú cómo supiste que era Él?» Jesús miró a su hijo y sonrió. «Porque cuando me habló, recordé quién era y quién debía volver a ser». Jesús despertó con la luz dorada del amanecer entrando por la ventana. A su lado María aún dormía, con una sonrisa tranquila dibujada en el rostro. El gallo del vecino cantaba a lo lejos, y los sonidos del pueblo comenzaban a llenar el aire con una paz que solo se conoce cuando el alma ha regresado a su lugar. Se levantó despacio, caminó hasta el patio y se sentó en la vieja banca de madera donde solía sentarse su madre. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, mezclado con el de la tierra húmeda y los rosales florecidos. Emiliano apareció con la pelota bajo el brazo. «¿Hoy también jugamos?» Jesús le sonrió. «Hoy y todos los días que quieras». Después del desayuno, Jesús caminó hasta la capilla. Estaba vacía, iluminada solo por la luz natural que entraba por una rendija. Se arrodilló frente al altar y cerró los ojos. «Gracias», susurró. «Porque me esperaron, porque no me soltaste». Sacó de su bolsillo una hoja doblada. Era la última carta que había escrito en el norte. No la había enviado. Ahora la colocó bajo la imagen de Jesús. «Volví, y no con dinero, ni logros, ni títulos, sino con el corazón más lleno que nunca. Estoy aquí, Señor. Haz conmigo lo que quieras». Al salir, vio a varios niños jugar en la plaza. Los saludó con una mano y uno le gritó: «Jesús, ¿nos cuentas otra historia del norte?» Él rió. «Claro, pero hoy les cuento la mejor de todas, la del hombre que casi lo pierde todo por no saber regresar, y que fue salvado por alguien que nunca dejó de caminar a su lado». Se sentaron a su alrededor. Con palabras sencillas, comenzó a narrar no sus hazañas, sino sus errores, sus miedos, su redención. Y mientras hablaba, los niños lo escuchaban como si estuvieran frente a un sabio. Al terminar, uno de ellos le preguntó: «¿Y ese hombre no fuiste tú?» Jesús lo miró con ternura. «Fui yo, y también podría ser cualquiera de ustedes, porque a veces uno se va tan lejos que se olvida de quién es, pero nunca es tarde para volver». Esa tarde, mientras ayudaba a reparar una cerca con los vecinos, recibió la visita del sacerdote. «Jesús, los jóvenes quieren formar un grupo de ayuda para los migrantes que regresan. Dicen que tú deberías ser el guía». Jesús bajó la mirada, con humildad. «No sé si soy el mejor ejemplo». «Justamente por eso lo eres», respondió el padre. «Porque volviste. Porque no lo hiciste por gloria, sino por amor». Aceptó sin dudar. Había aprendido que servir era la forma más pura de agradecer. Al llegar la noche, se sentó otra vez en el patio junto a María. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Ella le tomó la mano y le dijo: «Nunca pensé que este momento llegaría». «Yo tampoco», respondió él, «pero a veces los milagros no llegan como relámpagos, sino como pasos lentos, como un hombre con una bolsa de pan y una palabra justa». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «¿Tú crees que volverás a verlo?» «A José no lo sé, pero cada vez que veo a alguien que vuelve a casa, siento que está ahí». El silencio los envolvió. Era un silencio lleno de significado, de historia, de amor. Jesús levantó la vista al cielo y dijo en voz baja: «Ya estoy aquí, gracias por esperarme». Y con esa frase cerró un ciclo, no con una despedida, sino con un regreso. El tipo de regreso que no se mide en kilómetros, sino en corazones. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete y acompáñanos en más relatos de fe, esperanza y segundas oportunidades. Y no olvides ver el siguiente video que tenemos para ti. Tal vez también hable de ti.